Estamos en la serie Pensadores Contemporáneos, una serie de la televisión de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este día tenemos el privilegio de contar con la maestra Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, mejor conocida como CEPAL. La maestra Bárcena, además, es egresada de esta universidad y queremos platicar con ella sobre una ponencia que acaba de presentar aquí en la universidad en un coloquio organizado por el Programa Universitario de Estudios para el Desarrollo, conjuntamente con la CEPAL, y en donde se puso el énfasis en la necesidad de generar un modelo alternativo de desarrollo, dadas las profundas desigualdades que marcan a nuestro continente. Pero antes de entrar a lo sustantivo del asunto, yo le quería preguntar a la maestra Bárcena, ¿qué es la CEPAL? Porque también queremos que nuestro público se entere de cuál es la vocación de esta comisión. Muchas gracias y un gusto de verdad participar. En verdad es muy relevante que la gente conozca qué es la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Se creó en 1948, 3 años después de la guerra, y fueron 5 comisiones las que se crean en el mundo. Las primeras fueron justamente la de Europa, la de América Latina y la de Asia-Pacífico. Posteriormente se creó la del Medio Oriente, o de la que se llama de Asia del Oeste, digamos, y se creó también la de África. Ahora, la comisión nuestra, la de América Latina y el Caribe, es muy particular porque cumple 70 años este año y segundo, fue encabezada, el primer secretario ejecutivo fue un mexicano, Martínez Cabañas, y él tuvo la visión de traer a la CEPAL a Raúl Prebisch. Y ahí se inicia lo que nosotros llamamos la historia de la teoría económica de América Latina. Es decir, la CEPAL es un lugar en donde se creó pensamiento propio desde la región, para la región, pero también trascendió al mundo. Y se generaron ideas yo diría que son tan vigentes hoy en día, como el concepto de centro-periferia, como la predominancia de la balanza de pagos, la teoría de la dependencia, la importancia del desarrollo endógeno, en fin, o sea, la importancia de la educación, que fue algo que puso muy de manifiesto, por ejemplo, Celso Furtado, Aníbal Pinto, y tuvimos también a Fernando Feinsilver, que tuvo una contribución muy importante porque él planteó la transformación productiva con equidad, que nosotros hemos retomado todas estas ideas de nuestros pensadores fundadores, digamos, y las hemos actualizado. Todos se preocuparon por entender las desigualdades, sobre todo la desigualdad económica, con una visión estructuralista. Entonces, la CEPAL se ha dedicado a tratar de comprender cuáles son las brechas estructurales que nos han posicionado en una dinámica de subdesarrollo, que estamos en la periferia, en nuestra gran dependencia del contexto externo. Y entonces cada década, desde que se creó la CEPAL, ha tenido un papel diferente. Así, por ejemplo, en los 70s, bueno, en sus inicios, en los 60s y los 70s, la CEPAL tuvo un gran auge porque el pensamiento cepalino se instaló verdaderamente en la región. De hecho, yo considero que la CEPAL es el patrimonio de América Latina y, por ejemplo, en esa época se habló de industrialización. Fue cuando se difunde esta idea de sustitución de importaciones, que en realidad no es que se pensara cerrar o ser proteccionista, sino que era una época posterior a la guerra donde habría muy pocos insumos. Entonces la región tuvo que producir sus propios insumos para su agricultura, para sus empresas. Después vino la década de los 80s, que yo diría que fue la más dura de América Latina, llamada la década perdida, que fue también la década de las dictaduras en muchos de nuestros países de América Latina, incluido Chile, que es donde está la sede de la CEPAL. La CEPAL tuvo el riesgo de ser, en cierta forma, expulsada de Chile por el dictador en ese momento, Augusto Pinochet. Ahí intervino México, Argentina, Brasil,
Entonces la CEPAL como que fue adoptada de una manera mucho más profunda por los países de la región. Son años en los que hay una especie de divorcio entre la CEPAL y muchos de estos gobiernos, sobre todo dictatoriales, ¿no? Especialmente ahí comienza, yo diría, una divergencia entre el pensamiento de CEPAL y el desarrollo propio de la región, porque obviamente la década perdida, y después viene la década de los 90, que yo calificaría neoliberal, de verdadera privatización, donde la región se va totalmente hacia el mercado, abandonando el papel del Estado, ¿no?, que había sido tan fuerte en los 70s. Claro que la década de los 80s también está atravesada por el enorme endeudamiento de la región y la crisis del petróleo, que fue algo muy, muy dramático, ¿no? Y yo diría que a partir de la década, los 90, que fue el consenso de Washington, la CEPAL siempre estuvo consciente y muy consistente del pensamiento Pero original. un poco a contracorriente. Totalmente. Entonces, seguíamos en la tendencia de la heterogeneidad estructural, del centro-periferia, cuestionando el consumismo, en fin, y yo diría que hasta la década de los 2000 volvemos a encontrar el alma de la CEPAL en una nueva convergencia con las políticas de la región, en conceptos como, por ejemplo, el regionalismo abierto, donde la integración siempre ha sido un postulado de la CEPAL, muy complicado porque la región está muy fragmentada, siempre lo ha estado, pero la CEPAL fue en realidad el origen, por ejemplo, del mercado común centroamericano, el que le dio vida a eso, y también los conceptos de pacto fiscal, que sí fueron muy relevantes para los gobiernos. El pacto fiscal, yo diría, Ahora, es siguen una de siendo las muy débiles muy débiles. los pactos fiscales, pero esta introducción, que yo creo que es, digamos, muy elocuente, porque nos da una idea de la importancia, la centralidad, incluso de la vitalidad de la CEPAL, creo que nos permite entrar a lo que hoy es el meollo del asunto. A mí me llamó mucho la atención la ponencia que presentaste en este coloquio, porque ponías el acento, uno, la necesidad de generar un modelo de desarrollo alternativo, pero no como una ocurrencia, sino por la constatación de que este es un continente marcado profundamente por las desigualdades, unas desigualdades que cinden y polarizan a nuestras sociedades. Y la tercera vertiente de tu exposición, si no lo entendí mal, era que hay una cultura del privilegio que impide abordar estos temas, es decir, del desarrollo y la igualdad en nuestro continente. Entonces me gustaría que el auditorio supiera, pues, cuál es el planteamiento hoy de la CEPAL. Nosotros desde hace una década comenzamos a trabajar en el tema de la igualdad y no de la equidad. Y la diferencia es que igualdad es un fundamento ético-político que se basa en derechos y no en medios solamente. La equidad un poco te dice, bueno, de acuerdo a tus medios, ¿no?, te vas a situar, digamos, por ejemplo, en la equidad tributaria, pues más paga el que más tiene, por ejemplo, eso es equidad. Pero la Cosa igualdad que tampoco se ha logrado. tampoco, bueno, también es muy importante, ¿no? O sea, las dos cosas, pero nosotros hablamos de igualdad, igualdad de derechos. Y dijimos, llegó la hora de la igualdad en América Latina porque somos el continente más desigual del mundo, no el más pobre. Entonces, y entonces empezamos en cierta forma, a hacer un perfil de la desigualdad en América Latina, tanto vertical como horizontal. Empezamos a ver todas las desigualdades que tiene nuestro continente, que también podemos expresar como brechas, ¿no? Desigualdades de ingreso, de riqueza, de acceso a la educación, a la salud, al territorio, incluso al uso del espacio. La segregación es otro resultado enorme de las desigualdades, que se entrecruzan además con tu situación de origen. Si eres un pueblo indígena o afrodescendiente, también te pega la desigualdad de género. Entonces, nos metimos a profundidad a analizar las desigualdades. Y llegamos a varias conclusiones, que eso es lo que yo presenté aquí. Uno, que la desigualdad, primero, no es inevitable.
No es verdad que es un trade-off entre crecer e igualar. No, puedes y debes igualar para crecer y crecer para igualar. Segundo, que las desigualdades conspiran contra el desarrollo, contra el bienestar, contra la paz. Entonces, muchos de los fenómenos que hoy vivimos de violencia, de segregación, yo diría de conflicto en realidad, de crispación de la sociedad, provienen de la desigualdad. En México, por ejemplo, hemos llegado a un estudio tan profundo en donde vemos que el 10% de la población es el poseedor del 80% de la riqueza del país. El Gini en ese sentido, o sea, en términos de patrimonio, de activos, riqueza. En términos de distribución del ingreso, también tenemos problemas. ¿Por qué? Porque del PIB, del Producto Interno Bruto que gana México, ponte tú, crece al 2.2 como está creciendo ahora, el reparto de esa ganancia entre el capital y el trabajo es muy desigual. Fíjate, en los 70s ese reparto llegaba, el 40% llegaba a los trabajadores. Hoy estamos en 25%. O sea, en materia de atrás. desigualdad, tú dirías el continente y México en particular no ha avanzado. Pues mira, el continente avanzó sobre todo entre 2002 y 2014, sobre todo en Sudamérica. Porque hubo políticas muy progresistas, la verdad, que aplicaron políticas que yo diría, muchas de ellas ya serán irreversibles. Por ejemplo, instituciones del mercado de trabajo, el salario mínimo, fundamental el salario mínimo. Aumentó en Argentina, en Brasil, en Chile. Yo diría que la parte sudamericana de nuestro continente hizo avances enormes en materia de desigualdad y combate a la pobreza. México se ha quedado atrás, porque el salario mínimo no ha cambiado y solamente subió hace poquito, pero muy poco. O sea, hoy el salario mínimo fue espectacular. Espectacular. Y tú ves que, por ejemplo, hoy el salario mínimo es de 80 pesos. Bueno, no alcanza a cubrir ni siquiera la línea de pobreza, lo mínimo que requiere una persona y un hogar para poder... Tú dirías, ¿qué hacer para revertir esta situación? Porque esa es quizá la parte más interesante. Es decir, la desigualdad entre nosotros está instalada y se necesita ser casi un ciego para no verla. Es decir, no se necesita ser un académico, basta salir a la calle, viajar por el país, observar, y uno se da cuenta que somos un país pues, muy poco integrado, muy poco armónico, sino somos un país más bien polarizado y demás. Pero, ¿qué hacer? Porque creo que en tu intervención eso era una de las partes interesantes. Es decir, hay algunas palancas que se pueden activar precisamente para atender este enorme problema de la desigualdad. Bueno, en primer lugar, nosotros por eso hablamos de la cultura del privilegio, porque creemos que en la región se instaló la cultura del privilegio, de tal forma que hoy la cultura del privilegio naturaliza la desigualdad, la hace ver como si fuera normal. Entonces, entender la cultura del privilegio es entender por dónde están las causas profundas y qué podemos hacer. Ejemplo, una de las acciones más importantes es la redistribución tributaria. Es decir, una de las palancas más relevantes para redistribuir ingreso y riqueza es la tributación. Y creo que los gobiernos, y en particular México, ¿no? Después de la reforma del 2013, que fue muy importante, incrementó los ingresos a 4 puntos entre 2013 y 2017, pero como que se ha renunciado a la idea... Y además tuvo un acompañamiento mediático muy malo. Muy malo. A veces da la impresión que incluso quienes lo impulsaron en el trayecto se arrepintieron. Y muy mal hecho, porque este es un país que tiene la tasa tributaria posiblemente más baja junto con los países de Centroamérica. Nuevamente Sudamérica tiene tasas tributarias más altas, México no. Si tú no tienes ingresos tributarios, no tienes capacidad para hacer la redistribución. En Europa la desigualdad puede ser que parta en el mismo nivel, pero después de impuestos, la redistribución ocurre. ¿Cómo ocurre? Con acceso a la salud, a la educación, etcétera, que hoy los hogares de México tienen que pagar de su bolsillo, prácticamente, ¿no? Hay pocos servicios públicos, cada día hay menos bienes públicos gratuitos para la gente, entonces todo se carga a tu ingreso. Entonces, primera opción, la reforma tributaria.
En la reforma tributaria hay otro aspecto que define la cultura del privilegio, que es la evasión y la elusión fiscal. Eso verdaderamente es, para mí, la expresión más profunda de los privilegios. Entonces, hay que abordar... Bueno, ser un buen abogado fiscalista Exacto. es sinónimo de ser un buen evasor. Bueno, pues ese es el problema. Entonces, la evasión para mí es cultura del privilegio. La corrupción, y no la corrupción, sino la impunidad. El hecho de que no haya instituciones que verdaderamente, y una sociedad, yo diría, que se ponga las pilas y que se dé cuenta de que la cultura del privilegio no nos va a llevar a ninguna parte. Entonces, la CEPAL lo que dice es que no dejemos de invertir en la educación inicial y sobre todo que el joven alcance a llegar hasta la terciaria. Hemos visto que cuando una persona acaba la educación terciaria, tiene mucho más opciones de entrar al mercado laboral. Y el otro gran tema es lo que llamamos nosotros el privilegio de las empresas. La gran fábrica de la desigualdad que existe en América Latina hoy es que las grandes empresas, las transnacionales, las grandes, muy grandes empresas, son las que tienen acceso al crédito, a las que se le dan los permisos primero, a las que se les da todo, ¿no? Y se les permite incluso eludir impuestos. En cambio, a la pequeña y mediana empresa y a la microempresa no se les apoya en nada. Entonces, eso lo llamamos nosotros heterogeneidad estructural y es la fábrica de la desigualdad. Estas grandes empresas generan mucho menos empleo que la pequeña y mediana empresa. Entonces, ¿cómo incluir a partir de instrumentos de inclusión financiera, en el crédito, ¿verdad?, en las instituciones? Hay que hacer una refundación de instituciones. Es que escuchándote me da la impresión de que hay un sentido común instalado contra el que ustedes están batallando. Por ejemplo, hay una reivindicación de lo público en lo que tú dices. Claro. Es decir, si no tenemos escuelas públicas, transporte público, salud pública, difícilmente vamos a poder construir una sociedad medianamente integrada y no tan polarizada y no tan desigual. Y sin embargo, hay un discurso que yo creo dominante en el cual lo público o lo estatal Sí. aparece como el problema, no como parte de la solución. Y normalmente lo que se dice, a lo que se alude, es a la corrupción, sin darse cuenta que son dos cosas distintas, aunque Totalmente. pueden estar entremezcladas. Es decir, por un lado, la necesidad de contar con instituciones públicas sólidas y que ataquen una serie de problemas, y al mismo tiempo y en el mismo movimiento, pues tratar de abatir la corrupción. Pero me gustaría que ahondara sobre esto, sobre la centralidad que lo público tiene en el discurso de la CEPAL. Tiene una enorme centralidad. Primero porque pensamos que lo público es lo de todos. No necesariamente lo público pertenece al gobierno. Primer punto. Si la ciudadanía, si pudiéramos crear ese sentimiento de que lo público se construye a partir de la sociedad es la que tiene que instalar su prioridad por lo público y no dejarse abatir porque se está privatizando todo. Entonces, tenemos que reivindicar los bienes públicos y la provisión de bienes públicos sí efectivamente proviene en primera instancia del Estado. El problema es que nuestros estados han estado muy capturados por los intereses privados y también capturados o más bien debilitados por la falta de ingresos tributarios. Entonces hay como un círculo vicioso del cual tenemos que salir. Yo coincido contigo que hay que dar prioridad a ciertas instituciones públicas. Creo que la educación pública es fundamental porque es donde, tú hablabas de ello en el seminario, el crisol que significaba antes la educación pública, donde llegaban de todas clases sociales y hoy estamos muy segregados, somos una sociedad, exacto, entonces lo público se ha vuelto sinónimo de precario, o sea, todo lo público es para los pobres, ¿no? Y lo privado para los barrios altos, digamos. Entonces, pues así la sociedad nunca va a alcanzar yo diría, esa integración, inclusión social que es tan necesaria. Entonces, sí hay que universalizar la educación gratuita, y de verdad gratuita. Y no solamente porque los ricos puedan o no pagar, es que tiene que haber, obviamente puede haber universidades privadas, pero tiene que haber la opción de la gratuidad
para que la gente pueda realmente sacar eso de su ingreso. Salud. La salud universal es muy importante. Y el acceso a la protección social, es decir, a que la gente sepa que al final de su vida va a tener cierta protección en relación a su salario y en relación a la salud. Y por último, la CEPAL está explorando un instrumento que nos parece muy potente, que es el ingreso básico. Y nosotros lo estamos explorando para un segmento de la población que son los jóvenes. Los jóvenes que empiezan a trabajar. O sea, no universal. No. Para los jóvenes. No, porque es muy caro. O sea, un ingreso básico universal sería muy difícil de financiar. Pero yo sí creo que al joven que sale que sale de la educación terciaria, incluso, tener un ingreso básico es muy importante, porque entonces esa persona no necesariamente tiene que irse a la sobrevivencia. Es un instrumento de emancipación. Ahora te van a preguntar seguramente cómo se va a financiar. Exactamente. Y nosotros estamos evaluando cuánto puede costar. Nosotros sabemos que los programas de transferencia condicionada, por ejemplo, Prospera, hoy cuesta más o menos 0,35% del PIB. No es tanto, francamente. Los proyectos de adultos mayores, o sea, la pensión universal cuesta 0,35% del PIB. Esto no lo sabemos todavía, pero creemos que puede ser algo fundamental, porque lo que estás haciendo es invirtiendo en realidad en tu bono demográfico. Nuestro bono demográfico, o sea, estos jóvenes, los está capturando el narcotráfico. Hay que retornarlos a la vida productiva. Algunos de estos jóvenes. Sí. Ahora, escuchándote, la verdad es que, por lo menos para mí, resulta muy convincente que esta gran apuesta por la igualdad tiene no solamente una justificación de carácter ético, que eso por supuesto lo tiene, sino incluso político. Es decir, muchas de las patologías de nuestra región y en particular de México, sin duda se derivan de esta profunda desigualdad, pues que impide lo que ustedes también han puesto sobre la mesa, un mínimo de cohesión social. Es decir, ese sentimiento de pertenencia que solamente se puede lograr pues si uno ve que está incluido en un proyecto nacional o regional, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, da la impresión que ustedes se enfrentan, bueno, ustedes y nosotros nos enfrentamos a obstáculos muy potentes, porque todo parece indicar que vamos por otros rumbos. Ustedes tienen bien identificados cuáles son estos obstáculos, es decir, ¿por qué no hemos sido capaces de desplegar un modelo de desarrollo en donde uno de sus componentes básicos sea la búsqueda de la igualdad? Mira, en realidad, claro que sí. Hemos identificado sobre todo los grandes intereses, ¿no? Hoy por hoy, además, la productividad, o yo diría la producción, se ha desnacionalizado, se ha transnacionalizado. En realidad, el poder económico, tecnológico, de la revolución tecnológica lo tienen las grandes empresas, ni siquiera los estados. Entonces, por eso hay que crear nuevas formas y coaliciones diferentes, incluidas a las empresas, porque son las empresas las que empiezan a tener una enorme preocupación de tres cosas fundamentalmente. Uno, que hay un sesgo recesivo en el crecimiento, bajo crecimiento, que a las empresas tampoco les favorece. O sea, esta desigualdad es un obstáculo incluso para el crecimiento y a mediano plazo acaba afectando a las propias empresas. Exactamente, y eso es nuestra tesis. Segundo, que al incrementarse la desigualdad, se incrementa, por cierto, la poca capacidad de consumo y de participación en la vida económica, cosa que también les preocupa a las empresas, ¿no? Y tercero, yo te diría, el gran deterioro ambiental y el cambio climático que está creando mucha preocupación. Por ejemplo, en los empresarios del sector agrícola. Ellos ya se dieron cuenta que van a tener que cambiar sus estrategias agrícolas y moverse porque el cambio climático viene. Entonces nosotros nos hemos agarrado un poco de estas tres determinantes, digamos, que nos indican que el desarrollo es insostenible, el modelo, para generar propuestas, y propuestas muy concretas que yo llamaría que tienen un componente keynesiano, un schumpeteriano y uno de eficiencia ambiental. El keynesiano es que se requiere la acción coordinada de los estados, sobre todo los desarrollados,
para impulsar el crecimiento nuevamente. La sincronía, que eso se está empezando a dar este año. Segundo, el schumpeteriano, la destrucción creativa. Es decir, nosotros en América Latina no podemos seguir atados a las materias primas y a las industrias extractivas o a la manufactura de baja tecnología y a base de mano de obra barata. Es decir, nuestro modelo de desarrollo se basa en lo que llamaría Feinsilber la competencia espuria, porque es la explotación de los recursos naturales y de la gente. Son ventajas comparativas que van contra el medio ambiente y contra las personas, gente, además. ¿no? Entonces son competitividad espuria, así la llamaba él. Y entonces tenemos que salir de esa competitividad espuria, pagarle mejor a la gente, la verdad, generar sectores, una política industrial definitivamente urgente, y la política industrial lo que hace es seleccionar sectores y tú elegir y decir, bueno, este país quiere moverse hacia este sector, energía renovable o tecnología de punta o transporte. No, nosotros abandonamos las políticas de industrialización. Pensamos en algún momento, o pensaron, que el mercado iba a poner a cada quien en su lugar, ¿no? Y no fue así, porque fíjate, No, pues claro que no. México yo creo que ha sido el lugar donde la industria automotriz más se ha desarrollado en el mundo, después de China. China hoy es el primer productor de automóviles, ¿no? Pero México ha jugado un papel muy importante. Bueno, pues no existe ninguna marca mexicana de autos, no existe ningún instituto de investigación automotriz. Entonces tú dices, pero ¿cómo es posible? Tenemos aquí todas las capacidades, las industrias han venido a invertir. ¿Por qué no armamos cadenas de valor que incorporen mejor a las pequeñas y medianas empresas y se rompa este circuito de heterogeneidad estructural? Entonces, hay formas de salir, por supuesto que las hay. Creemos que el medio ambiente tiene que ser nuestro aliado para movernos hacia una transición energética urgente, hacia energía más renovable, hacia eficiencia energética, edificios más inteligentes, vamos a decirlo así, como ¿verdad? Donde empiezas a manejar la luz, la temperatura, donde gastas menos. Yo creo que hacia allá debemos ir, al transporte público en lugar del privado. O sea, alternativas hay. Nos enfrentamos a grandes intereses que creo poco a poco se están dando cuenta que tienen que cooperar, que tienen que ser parte de una coalición por un nuevo modelo de desarrollo. O sea, hay por un lado intereses y hay concepciones. Y estas concepciones luego no solamente son compartidas, digamos, por los privilegiados, sino son socializadas e interiorizadas, incluso, diría yo, por las víctimas de esas políticas. ¿Desde dónde y cómo lograr no solamente la toma de conciencia, sino la forja de políticas específicas, pues para desatar estos procesos, porque no serán de todas maneras asuntos que se resuelvan de la noche a la mañana, sino que llevarán en todo caso su tiempo? ¿Desde dónde? Mira, yo creo que tenemos en este momento una oportunidad que yo considero única, que se refiere a la Agenda 2030, que fue aprobada por 193 países de Naciones Unidas, incluidos los nuestros, que es una agenda muy importante, porque es una agenda de 17 objetivos, que yo le llamo una agenda civilizatoria, porque el mundo, después de la crisis del 2008, el mundo entró en una especie de confusión ideológica y política, y yo creo que hay un grupo importante de países que está empujando seriamente a un cambio en el estilo de desarrollo. Y estos objetivos lo que plantean es justamente eso, es decir, eliminar la pobreza en todas sus formas de aquí al 2030, eliminar el hambre y la desnutrición, propiciar la educación para todos, energía renovable para todos, en fin, hay una serie de objetivos que debemos cumplir al 2030. Entonces yo creo que México y los países de la región tienen que internalizar esta agenda, sus 17 objetivos. Yo considero que es una agenda civilizatoria, porque incorpora, por cierto, la protección de los bienes públicos globales y de los recursos comunes, como los océanos, la biodiversidad, por primera vez en la agenda, la transición energética. ¿Es una agenda vinculante? No es vinculante, pero tiene una particularidad, que los países se califican a sí mismos, hay una especie de evaluación entre pares, que nosotros en CEPAL estamos promoviendo a nivel regional. Cada año estamos convocando a los países de toda la región para que revisen sus avances. ¿Y cuál es tu
tu evaluación de esta evaluación. ¿Realmente los países en América Latina están orientados a cumplir esta pues, muy importante agenda? ¿O? Mira, yo creo que hemos tenido ya 2 reuniones, o más bien, tuvimos una aquí en México el año pasado y la segunda es ahora. La agenda se aprobó en 2015. El año pasado hicimos la primera evaluación y vimos que de los 33 países de América Latina, 21 ya habían creado una instancia para hacer el seguimiento de la Agenda 2030 y por primera vez no fue una agenda solo vinculada a lo ambiental o a lo social, sino que se crearon, por ejemplo, en muchos países esto recayó en los ministerios de planificación. México no tiene un ministerio, renunció a la planificación hace mucho tiempo, lamentablemente, pero se creó el Consejo de Desarrollo Sostenible, donde participa el gobierno, la sociedad civil, el sector privado. Habría que hacerle un seguimiento a ese consejo y se comprometió el gobierno a incorporar esta agenda en el Plan Nacional de Desarrollo. El retorno de la planificación es otra de las medidas que la CEPAL propone. La planificación tiene que estar de vuelta, porque si tú no fijas el horizonte hacia donde quieres ir y con ciertas metas cuantitativas, nunca vamos a llegar. Es decir, el mercado no nos va a igualar, el mercado no se va a encargar de hacer el modelo más sostenible. Tiene que haber regulación, tiene que haber un rol del Estado fuerte con una visión compartida. Entonces, 21 países adoptaron fórmulas institucionales. Yo diría que de esos 21, alrededor de unos 13 ya lo han incorporado a sus planes nacionales de desarrollo y lo más importante, a sus presupuestos. Eso sí que es fundamental. Entonces tienes un país como Colombia, que se ha tomado esto pero a profundidad, un país como Chile, que lo ha adoptado con mucha fuerza, Argentina. Entonces te das cuenta que es una agenda que sí convoca a los diferentes actores. Me impresionó mucho ahora que estuve en Davos, en el Foro Económico Mundial, que desde mi punto de vista, lo que más me sorprendió es que los empresarios están hablando de la Agenda 2030, la están adoptando para ver cómo van a desarrollar nuevas tecnologías y nuevas respuestas para cumplir con la Agenda 2030. O sea, es una agenda que sí está convocando a nivel internacional, pero a mí lo que me preocupa es que aquí en nuestra región no se vaya a convertir en una agenda de gobierno, porque entonces cuando acabe este gobierno a lo mejor no sigue, ¿no? Sino que tiene que ser una agenda de toda la sociedad. Y México, yo te diría, está haciendo ese esfuerzo, pero no sé qué tanto esto ha penetrado en la sociedad mexicana. Ahora, hay una especie de debilidad de los estados, ya has hablado tú, por ejemplo, de la debilidad fiscal, de la escasez de recursos, pero también hay otra debilidad desde el punto de vista de la propia concepción del Estado. Es decir, esta idea de que, vuelvo a lo mismo, de que lo público es lo perverso y lo privado es lo virtuoso, es quizá otro de los asuntos que hay que atender. Y ahí, pues, ¿desde dónde también? Yo soy una convencida de que el Estado es el punto de partida, pero un Estado representativo. Y ahí, exactamente. Entonces, lo primero que tiene que haber es una relación más virtuosa entre el Estado y el ciudadano. Porque en este momento la relación virtuosa es entre el Estado y el mercado, y el sector privado. Entonces yo a veces siento que el Estado está muy capturado por los intereses privados. Y lo que hay que hacer es que el ciudadano se vuelva a apropiar del Estado, por las vías que tenemos en las manos, que son las electorales, las participaciones. O sea, usemos los instrumentos. Sí, fortalecimiento de las organizaciones civiles, de agendas propias, poner sobre la mesa reivindicaciones específicas, generar un contexto de exigencia. Rendición de cuentas, transparencia, gobierno abierto. Ese tipo de... Yo creo mucho en que la sociedad tiene la palabra. El ciudadano tiene que volver a ser sujeto y no el objeto de la política pública. Ahora, cuando hablamos de sociedad, hablamos de un universo igualmente desigual y combinado, como diría el clásico. Es decir, en cada asunto hay organizaciones de la sociedad que reivindican intereses, agendas, que ponen sobre la mesa problemas, y hay organizaciones de la sociedad civil pues que lo que defienden son privilegios.
Es decir, Sí, sí, la sí, hay de sociedad todo. civil no es la Hay de Arcadia, todo. no es la Arcadia. Claro que Y a no. veces da la impresión que cuando hablamos de sociedad civil la tratamos como si fuera la fuente de la virtud y no nos damos cuenta que en la propia sociedad civil pues hay intereses Encontrados. enfrentados, ¿no? Totalmente. Ahora, me gustaría ir a otro terreno. ¿Cuáles son las derivaciones políticas de la desigualdad? O Bueno, para la claro. convivencia social, Sí. digamos, porque la desigualdad en sí misma hace que las relaciones sociales sean tensas. La desigualdad por sí misma genera una serie de patologías, pero tiene un impacto en la convivencia social y tiene un impacto en el mundo de la política. ¿Cómo ves esto? Bueno, desde luego, o sea, la cultura del privilegio mismo nos indica que los que están gobernando son parte de una élite, ¿no? Es decir, esta movilidad social también se da en la movilidad política, quienes llegan a la política, ¿no? ¿Y con qué legitimidad llegan? Yo creo que hay una especie de endogamia política en donde son los mismos actores, la misma gente, se van pasando de un lado a otro, un día son diputados, al día gobernadores. Incluso hay un trasvasije también entre el sector privado y la política. Entonces, por un lado hay eso, y el otro es, bueno, en verdad, la participación política no se ha traducido en un verdadero resultado desde la perspectiva social y participativa. Entonces, eso nos ha generado un enorme desencanto, una enorme desafección con las instituciones. Yo te diría que la informalidad, que aparte de que tiene sus características económicas, también tiene características políticas. Yo encuentro que la desigualdad ha generado una total desafección por participar. Es que yo digo que este es un punto muy relevante, porque lo que estamos observando en muchos países es un desencanto con los partidos, con los políticos, con los congresos, con los gobiernos. Y el problema, hasta donde yo alcanzo a ver, es que no hay democracia posible sin políticos, sin partidos, sin gobiernos, sin congresos. Pero tengo la impresión de que buena parte de ese desencanto, si bien proviene del mundo de la política, de la actuación de los políticos, de los partidos, de su discurso, de su gestión, etcétera, etcétera, ese desencanto está muy marcado por el entorno. Y ahí donde las economías no crecen, ahí donde la desigualdad se vuelve permanente, ahí donde los jóvenes no tienen acceso pues, ni al mercado formal de trabajo, ni a oportunidades educativas, pues es natural que existe este desencanto. Y a veces me da la impresión que estamos tratando de revertir el desencanto dándole vueltas a la noria de la política, sin volver desde la política a tratar de resolver los problemas de la economía y de la sociedad. No sé cómo lo veas tú. Yo lo veo exactamente como tú. Yo diría que necesitamos volver a la política con P mayúscula, es decir, a la política, porque así como nos pasó con lo público, la política también se ha desprestigiado. Ahora es una mala palabra. Exacto. Entonces, ser político, bueno, es así como ser un horror, y en verdad no lo es. Es decir, hacer política en serio significa verdaderamente profundizar en las necesidades de la gente, en tratar de interpretar esas necesidades, en adaptarlas a tu realidad, en transformar tu entorno. Esa es la política, la polis, la acción pública, social, y eso es lo que tenemos. Yo creo que hay que recuperar la política, pero de verdad, en serio, y volverla a legitimar con profundidad. Y nuevamente, separarla de la corrupción, porque hoy por hoy ser político es como si fuera sinónimo de corrupto, y eso me parece gravísimo. No es así. Es decir, es como si los privados fueran santos, lo público fuera espantoso y los políticos... Además, cuando muchos fenómenos de la corrupción pública están ligados a la corrupción privada, obvio, digamos, por la vía de las licitaciones y otro tipo de asuntos. Es decir, ese discurso es más bien un discurso facilón
maniqueo y sobre todo mentiroso, ¿no? Absolutamente, y tú lo dijiste muy bien también en tu presentación, cuando dijiste, hay instituciones que sí funcionan y que si no funcionan hay que hacerlas funcionar, porque hoy por hoy la rendición de cuentas de los políticos es mucho mayor que la rendición de cuentas de los privados. O sea, existen más instituciones para la rendición de cuentas pública que privada. Entonces, usemos esas instituciones y por eso salen más los escándalos, pues es verdad. Pero siempre detrás de un escándalo político público hay un privado, ¿no? El caso de Odebrecht creo que fue el más Es casi emblemático claro. a estas alturas. A estas alturas es el más emblemático, donde fue un actor del sector privado, ¿no?, el que inició toda esta senda de corrupción en la región. Ahora, tú hablabas de una especie de falta de capilaridad en la propia política. Sí. Escuchándote, digamos, prácticamente estás diciendo que en muchos casos se empieza a convertir en un circuito autorreferente, sin puertas de entrada, sin capacidad de que otras voces se escuchen y demás. ¿No tiene esto que ver también con el debilitamiento de las organizaciones sociales de los trabajadores? Definitivo. Así como la política, claro, hoy es una mala palabra. Hablar de sindicatos, de organizaciones, digamos, del trabajo y de los trabajadores, también se utiliza casi como sinónimo de corrupción. Y claro, cuando esas voces no están en el escenario público, en los circuitos de deliberación, cuando esos intereses no tienen una posibilidad de impactar, pues hacen que las políticas públicas se sesguen en un determinado sentido, ¿no? definitivamente. Mira, yo creo que hay grandes ganadores y perdedores en esta dinámica, ¿no? Y los grandes perdedores de la globalización, del patrón de bajo crecimiento, son los trabajadores, definitivamente. Sus instituciones, los trabajadores y sus instituciones, su capacidad de negociación colectiva, su capacidad de asociación, el salario mínimo, los instrumentos que los trabajadores siempre han tenido o tenían, incluso institutos de investigación alternativos que les permitían posicionarse de mejor manera en la mesa. Y además los trabajadores negocian a nivel nacional, las empresas negocian a nivel transnacional. Entonces hay una simetría enorme. Entonces coincido contigo, el debilitamiento de los sindicatos ha jugado un papel muy importante. Y el debilitamiento, mira, en Chile acabamos de vivir un fenómeno para mí muy interesante, que es el surgimiento de un frente amplio, que viene de todas partes, ¿no? Pero que ganó una cantidad de votos por la vía electoral, que se posicionó como un nuevo movimiento cuasi ciudadano, te podría decir, pero que articula trabajadores, estudiantes, académicos, yo te diría a un crisol de un grupo muy diverso, pero que están buscando una alternativa política. No ganaron, está claro, pero sí se han organizado como un frente de participación política y un partido. De hecho, están formando una serie de movimientos, porque como bien dices tú, tampoco se puede participar en política si no tienes partidos, si no tienes congresos, si no tienes capacidad deliberativa seria. Entonces, como que hay que reivindicar a la política, creo yo. Ahora, veamos ahora el asunto desde el punto de vista de la nueva época o el nuevo mundo que está emergiendo. Es decir, las políticas hoy no son solo nacionales, tú mismo lo señalas, sí, ¿no? Es decir, hay un circuito financiero que en muchos casos impone o por lo menos condiciona políticas. Hay nuevos medios de comunicación, redes sociales que trascienden las fronteras nacionales, pero que influyen en las políticas regionales y nacionales. Hay un movimiento de capitales y de inversiones que compiten y que condicionan a los estados y que demandan de los estados una serie de privilegios y demás. ¿Cómo asumir esta nueva realidad? Es decir, me da la impresión que los propios estados o las instituciones públicas hoy tienen una serie de restricciones
que en el pasado inmediato quizá no tenían. O sea, tienen, por supuesto, tienen mucho menos poder. No tienen el poder económico y no tienen el poder tecnológico. Yo diría, y por eso el seminario se llamó Cambio de Época, porque nosotros estamos convencidos de que estamos en una época diferente. Y Mario Luis decía, bueno, ¿qué fecha Mario le Luis pones? Fuentes, Sí, para el Mario Luis auditorio. Fuentes decía, ¿y qué fecha le pones al cambio de época? Y lo pensé mucho y yo dije, la caída del muro de Berlín. ¿Por qué? Porque ahí fue donde se inició ese movimiento de globalización y de extensión del capitalismo. Y la globalización ha ido en detrimento de la multilateralidad, porque la globalización le ha dado precisamente predominancia a las empresas transnacionales, la transnacionalización de la producción. Ahora, ¿es eso reversible? Es muy difícil y por eso la gobernanza mundial es tan importante. Volver al multilateralismo tiene relevancia porque es la única opción que tienen los estados de actuar colectivamente frente a las transnacionales. Si la multilateralidad no se fortalece, los estados actúan individualmente y el gobierno de Estados Unidos hoy lo que está proponiendo es bilateralidad. Claro, porque eso les da predominancia, pero a los países como los nuestros les conviene la multilateralidad, porque te permite actuar conjuntamente. Te voy a poner un ejemplo. 45% de las ganancias de las empresas transnacionales se van a paraísos fiscales. Muy bien. Solo actuando colectivamente vamos a poder revertir ello. Y sí se puede, claro que se puede. De hecho, ya se logró a partir de ciertas medidas de la OCDE que estas empresas transnacionales paguen impuestos en sus países de jurisdicción. Muy bien, pero nosotros queremos llegar a un paso más. Yo quiero que paguen impuestos, no yo, digo la CEPAL y muchos de nosotros, que paguen impuestos en donde hacen sus ganancias. Es decir, si vienen las empresas mineras de oro, de cobre, de no sé qué, pues que paguen impuestos donde están haciendo su ganancia. Entonces, efectivamente creo que la transnacionalización de la producción y hoy de la financiarización, o sea, hay mucha liquidez en el mundo concentrada en muy pocas manos y en muy pocos lugares. ¿Cómo confrontamos eso si no lo hacemos multilateralmente a partir de una regulación internacional que debemos trabajar? El G20 en eso ha fracasado rotundamente porque representa los mismos intereses. Tiene que ser en el ámbito multilateral. ¿Y las organizaciones en América Latina, dado que la CEPAL trabaja en esta región? ¿Cómo ves el horizonte? Sí, creo que hay organizaciones que se están, o sea, como bien dices tú, hay organizaciones de todo tipo, pero hay algunas que se han enfocado justamente a la parte tributaria, a la cooperación fiscal, que colaboramos con ellos, ¿no? Y yo creo que los propios gobiernos, nosotros hacemos un seminario fiscal anual y siento que ahí hay cada vez más conciencia de parte de los propios gobiernos de la vulnerabilidad en la que están y de la fragilidad de actuar individualmente, que se requiere posiciones Pero tenemos como subbloques, ¿no? Sí. En América Latina. Mira, íbamos muy bien. Ahora creo que estamos mucho más fragmentados que antes. Pero no podemos quitar el dedo del renglón, porque la única forma de combatir la evasión fiscal, la elusión fiscal y la cooperación, precisamente, es a partir de la cooperación multilateral. No hay otra opción. El cambio climático, la migración, no es posible resolver esos graves problemas. Entonces, a tu pregunta de qué pueden hacer los estados, actuar colectivamente. Esa es la única opción que yo les veo por ahora. Individualmente, y muchos se han equivocado, han creído que negociando individualmente con Europa o negociando individualmente con China, no, simple y sencillamente no es así. Y los chinos, que son muy interesantes, nos están casi forzando a que la región se una para relacionarse con ellos, ¿no? Excepto países muy grandes como Brasil o Argentina. Bueno, es que hubo un momento, digamos, de esplendor, que fue cuando las materias primas subieron de precio a lo largo de muchos años, y entonces daba la impresión que estábamos en jauja. El problema es que finalmente estas decrecieron y las capacidades incluso negociadoras de los estados
se vieron disminuidas también. No solo eso, sino que tú tienes empresas, la misma empresa actúa en 3 países extrayendo el mismo recurso y paga diferentes impuestos en cada país o diferentes regalías. Eso es lo que hay que corregir. Eso es cuando paga impuestos. Exacto. Mira, yo el día que le dije a 3 gobiernos de la región, mire, le mostré el gráfico, le dije, mire, esta es la misma empresa que está trabajando con usted y con usted. Mire los impuestos que paga aquí y que paga aquí, por el mismo mineral. Entonces, ellos mismos no tienen la información. Entonces, el papel nuestro de la CEPAL es visibilizar esta información, explicitarla, para ver si podemos ir avanzando de a poco. ¿Sientes que hoy en la región hay más receptividad a los planteamientos de la CEPAL? En algunos aspectos sí, ¿Sí? en otros no. Es decir, en el tema de la igualdad sí. Creo que hubo una internalización del tema de la igualdad. Muchos gobiernos hablan de ello. ¿Qué tanto actúan? Ahí el problema. En la parte fiscal definitivamente sí. Hay 14 gobiernos de la región que han hecho reformas fiscales en los últimos 3 o 4 años. No digo que sea por causa nuestra, pero sí definitivamente hemos influido en ello. Y yo creo que estamos poco a poco convenciendo a los gobiernos de que es necesario tener una política industrial, de ir más hacia el conocimiento, la innovación, absorber el progreso técnico en la producción. Y creo que por ahí sí. Y desde luego la transición energética creo que es otro gran paso que se está dando sobre todo en Sudamérica. ¿Y en qué no les hacen caso? Yo diría que en la parte más estructural, ¿no? En la parte ya más de fondo, por ejemplo, en la parte en donde para nosotros el papel del Estado es muy relevante. Creo que en América Latina los gobiernos que están llegando creen menos en el Estado y creen más en el mercado. Ahí es donde estamos peleando. Alicia, pues ha sido un privilegio de veras platicar contigo. Creo que para el auditorio esta puede ser una charla muy ilustrativa. Creo que has puesto sobre la mesa los retos de nuestra región y sin duda alguna, si América Latina no hace un esfuerzo sostenido para tratar por lo menos de atemperar las oceánicas desigualdades que generan sociedades muy contrahechas, muy tensas, muy inarmónicas, muy polarizadas, pues el futuro se verá, digamos, con tintes bastante opacos. Muchas gracias por haber estado en este programa y decirle a nuestro auditorio que ha sido grabado desde el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, un privilegio, ¿eh? Y solamente quiero decir, yo apelo al ciudadano. El ciudadano es el que tiene que actuar. Ojalá Muchas así gracias. sea. Muchas gracias. Gracias a ti.